Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Damos inicio, son las 7:05 de la noche. Damos inicio a nuestra novena semana, nuestro noveno encuentro sincrónico de la asignatura de bases de datos. Entonces, hoy comenzamos un nuevo tema. Hoy vamos a trabajar un nuevo gestor de base de datos, pero quiero comenzar el día de hoy con una reflexión que debemos tener muy presente y que dentro del quehacer de la formación de profesionales, en este caso de las tecnologías de la información y la comunicación, como lo son ustedes estudiantes de los programas de tecnología en sistemas de información e ingeniería de sistemas, ¿sí? Debemos tener muy presente. Recordemos que nosotros no solo vamos a la universidad a que nos enseñen a programar, a redactar un informe y demás, sino que también debemos formarnos en otras competencias a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de ser humano. Que eso está estipulado en esos perfiles que ustedes encuentran en la página web de Unisangil y que deben conocer, ¿cierto? El perfil del profesional egresado de Unisangil. Entonces vamos a comenzar aquí con una reflexión para tener muy en cuenta. Resulta, antes de abrir la ayuda, la primera ayuda que tenemos en este caso, voy a comentar algo a título personal. Cuando yo me formaba en mi pregrado, en los primeros semestres, hubo una definición de ingeniería que me quedó a mí en mi mente. Y era que ingeniería proviene de la palabra ingenio. Entonces era ingeniarse a hacer las cosas. Pues consideré que esa era la definición adecuada. Cuando estaba adelantando mi posgrado, indiqué esa definición y inmediatamente el doctor que me dictaba clase me dijo, usted está equivocado. Porque la palabra ingeniería no viene de ingenio, viene de ingenium, y es una palabra en latín. Entonces, me indicó esto, que la palabra ingeniería proviene del latín ingenium, que quiere decir producir. O sea, que los ingenieros y las profesiones que se derivan de la ingeniería, en el caso de la ingeniería de sistemas, que lo derivado o en su proceso de formación jerárquica sería la tecnología de sistemas, los técnicos de sistemas, producimos. Producimos a nivel técnico, producimos a nivel tecnológico o producimos a nivel de ingeniería. ¿Sí? Entonces nosotros producimos soluciones a partir del uso de herramientas tecnológicas y demás. Y voy a compartir dos frases, dos definiciones que se pueden tener en cuenta a la hora de definir puntualmente qué es ingeniería. Entonces, una de esas definiciones podría decir que es aquel conjunto de conocimientos, técnicas científicas, empíricas y prácticas aplicadas a la invención, al diseño, al desarrollo, a la construcción, al mantenimiento y perfeccionamiento de tecnologías, estructuras, máquinas, herramientas, sistemas, materiales y procesos fundamentalmente para la resolución de problemas prácticos. Si hay un problema de comunicación, pues nosotros vamos a entrar a resolver ese problema realizando una herramienta, construyendo un prototipo, desarrollando un software, diseñando una aplicación, ¿cierto? Por otro lado, otra definición que se puede tener en cuenta sería aquella profesión en la que el conocimiento de las ciencias naturales y la matemática, miren por qué nuestra facultad se llama Ciencias Naturales e Ingeniería, que nosotros hacemos uso de esas ciencias naturales, de esas ciencias exactas, teniendo en cuenta el estudio, la experiencia, la práctica, es aplicado con un buen juicio para desarrollar formas de utilizar económicamente los materiales y las fuerzas de la naturaleza para el beneficio del género humano. ¿Sí? Va más orientada hacia digamos, hacia otros aspectos que desde el área de las tecnologías de la información y la comunicación podemos tener en cuenta. Entonces recordemos que nosotros, en nuestro proceso de formación, nosotros vamos a solucionar problemas. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Por qué hago de pronto esta claridad? Nosotros debemos estar en la capacidad de brindar asesorías, de brindar soluciones técnicas, ¿sí? Si yo llego
a una empresa a trabajar, siempre va a haber un departamento de sistemas, un departamento de soporte. Entonces, en el caso de la universidad, trayendo a colación esta reflexión que estamos haciendo, en el caso de la universidad nosotros tenemos un departamento de sistemas y TICs, ¿sí? Que el departamento lo compone el señor Didier Páez, y quien es el encargado de solventar todos los problemas que se presentan a nivel de tecnología. Entonces, si no hay internet, se le llama a él debe verificar qué pasa con el internet, si plataforma Ágora no está funcionando, se le comunica a él, si nuestra contraseña se olvidó, se le envía un correo a él para cambiarla. Si hay un problema con algún equipo a nivel de arquitectura del equipo, a nivel de software, pues se le debe indicar a él, ¿sí? Incluso nosotros, como usuarios de los equipos de la universidad, no estamos autorizados para la instalación de programas dentro de los computadores de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad cuenta con unas licencias para el desarrollo de estas actividades. ¿Listo? Entonces, ¿a qué punto quiero llegar con esta reflexión? Nosotros debemos estar en la capacidad de buscar esas soluciones a aquellos problemas que se puedan presentar, ¿sí? Y más en el área de tecnología, ¿sí? Se pueden presentar problemas con la construcción del software, con la instalación de aplicaciones y demás, que nosotros tenemos una herramienta grandísima y poderosa que se llama Google, donde si no está en Google no existe. Entonces debemos propender por buscar soluciones a aquellos problemas que se nos puedan presentar, porque nosotros más adelante vamos a ser aquellas personas que dentro de nuestro quehacer profesional vamos a estar presentando soluciones a problemas que se puedan presentar. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa reflexión, esa pequeña reflexión, vamos a comenzar entonces a hablar de lo relacionado a nuestro segundo sistema gestor de base de datos, ¿cierto? Entonces, tenemos por acá, recordando por allá, segunda, tercera semana de clases, que nosotros trabajamos con sistemas gestores de bases de datos, que son aquellas aplicaciones, aquellos software, aquellas herramientas que me permiten diseñar bases de datos. De una forma no correcta me permite programar bases de datos, aunque las bases de datos no se programan, se diseñan. ¿Listo? Y dentro de estos gestores de bases de datos, pues nosotros vamos a utilizar una sintaxis propia, que es el Structured Query Language o el lenguaje estructurado de consultas, ¿cierto? Entonces nosotros ya trabajamos con algo que se llama MySQL. Hoy vamos a comenzar a trabajar con algo que se llama SQL Server, ¿sí? Que es una aplicación que ustedes deben instalar ¿cómo se llama? En sus computadores, en el equipo que tengan para trabajar, para comenzar a hacer esas prácticas relacionadas con el manejo y el dominio de un segundo sistema gestor de base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con SQL Server? Tenemos, digamos, una página donde vamos a tener un sinnúmero de herramientas, una comunidad, por ejemplo, en la cual podemos aportar, podemos generar consultas para eso. Recordarles también que SQL Server es un producto de Microsoft, por ende, al ser un producto de Microsoft, es un producto licenciado, lo que quiere decir que yo debo adquirir una licencia para tenerlo. En el caso de ser estudiantes o en el caso de estar en procesos de formación, Microsoft nos da una opción de probar SQL Server durante 180 días, si la memoria no me falla, para aprender su uso, ¿sí? Si ya nosotros, y eso quiero hacer claridad, si ya nosotros queremos implementarlo en una empresa, se debe adquirir la licencia. ¿Sí? Se debe adquirir la licencia, porque si la empresa está legalmente constituida y está utilizando software software de manera ilegal, o lo que llamamos software pirata, pues la institución legalmente constituida va a tener problemas de índole penal por estar incurriendo en un delito. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Nosotros, en nuestros computadores personales, ¿sí?
ustedes como estudiantes tienen esa facilidad de ¿cómo se podría decir? Ese vacío jurídico que tiene la normatividad vigente en Colombia. ¿Sí? Si nos vamos un poco a la parte de leyes, la ley 1273 de 2009, que es la ley de delitos informáticos en Colombia, no especifica o nos da vía libre para utilizar software licenciado de forma ilegal. ¿Por qué? Porque es para el proceso de formación. Pero en países donde la normatividad es más exigente, como Estados Unidos, el hecho de utilizar software libre, el hecho de utilizar software pirata, es un delito con cárcel. ¿Listo? Entonces tengámoslo muy en cuenta, tengámoslo muy pendiente para eso. ¿Listo? Entonces el día de hoy vamos a comenzar con el manejo de SQL Server. ¿Hasta el momento hay alguna duda, pregunta, inquietud? Bueno, creo que todo está claro. Entonces, Ingeniero, señor. eh, con respecto a MySQL fue la que vimos. MySQL se puede publicar de forma de que no quede localmente, sino que yo pueda acceder desde otro, digamos, desde un dispositivo a guardar información dentro de esa misma base de datos, como publicarla en la red. Bueno, no se le llamaría publicarla en la red, pero sí, claro, nosotros podemos tenerla. Para eso son los servicios o los servidores web. Entonces, ahí en ese caso uno tendría que contratar un servicio donde pueda alojar mi base de datos. ¿Sí? Entonces, hay empresas como Colombia Hosting, como GoDaddy, como American Dominions, como... ¿Qué otra? Bueno, esas creo que son las que tengo presente en este momento. Esas empresas me proporcionan a mí un servicio de alojamiento, ya sea solo el espacio en disco duro, ¿cierto? Como si yo en este momento les diera a usted una USB, pero en la nube, donde usted puede alojar toda la información, con derecho a tener un cPanel. Ese cPanel es donde ustedes van a poder crear bases de datos, acceder a ellas a través de una dirección IP que les proporciona ese servidor. Entonces sí podemos hacer eso, Marco. Pero no podemos, si yo tengo un equipo, no lo puedo, como le digo, implementar o diseñar como el servidor O sea, ¿usted para quiere tener su alojar. propio servidor? Exactamente. Ah, claro, también lo puede hacer. Usted tendría que al proveedor de Internet pagarle algo, un servicio adicional que se llama una dirección IP pública. Normalmente ese servicio puede estar oscilando adicional a lo que se paga Internet entre 100 y 150.000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Su ISP o su proveedor de servicios de Internet le va a decir a usted o le va a decir o le va a indicar, no, le va a activar una dirección IP pública propia. Entonces les va a dar una dirección por ejemplo, 192.168.12.125. Esa dirección IP va a ser la dirección IP de su equipo. Y yo desde cualquier computador voy a teclear esa dirección y voy a poder acceder al servidor. ¿Sí? Pero esa es la forma para tenerlo en cuenta. Si yo ya quiero hacerlo, que sería la otra opción, si quiero hacerlo, por ejemplo, en un espacio como la universidad, puedo configurar una intranet y ahí sí lo puedo configurar sin necesidad de pagar nada. Pero ya cuando yo quiero, en este momento, desde mi computador, en el lugar donde estoy impartiendo la clase, conectarme directamente a su equipo, necesitaría una dirección IP pública. Y la opción anterior también era de pago, sí. Sí, señor. Bueno, sí, señor. ¿Vale? Bueno, entonces vamos aquí para trabajar con MySQL, no, MySQL Server. Entonces, recuerden que dentro del video de explicación de la instalación de SQL Server, nosotros nos pedían dos tipos de archivos. Uno que es el que instala y configura nuestro computador como un servidor local de base de datos y el otro que nos integra o nos crea esa interfaz para trabajar, que es el SQL Server Management Studio o apartado de administración. ¿Listo?
Puntos a tener en cuenta, que es una de pronto a nivel personal crítica que yo hago al sistema gestor de base de datos SQL Server, es la utilización de recursos, ¿sí? SQL Server, y aquí por ejemplo ustedes están viendo arrancar, consume bastante recurso, ¿sí? A nivel de máquina consume, y normalmente el equipo puede tener muy buenas características de memoria RAM, de procesador, incluso de tarjeta gráfica, pero va a ¿cómo se llama? A colocar lentos los equipos, ¿sí? O sea, consume demasiado recurso. Eso es muy característico de las aplicaciones de Windows, ¿sí? No sé, eso es como un defecto que tiene, o no sé si lo harán a propósito de Microsoft, toda esa parte. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que cuando arrancamos nosotros, una de las ventajas comparativamente con MySQL sería que ya no vamos a tener esa consola negrita donde con cualquier error pues se nos dañaba todo el proceso y podíamos llegar a 20 líneas, pero se nos iba a dañar el proceso. ¿Listo? Aquí nos vamos a conectar con nuestro usuario por defecto, con nuestro Windows Authentication, que eso lo definieron ustedes cuando lo estaban instalando, y al conectarlo, pues nos va a indicar o nos va a hacer conexión directa a nuestro servidor de base de datos, nuestro servidor de base de datos SQL Server. ¿Vale? Entonces, acá en este momento ustedes en pantalla tienen, la interfaz gráfica de SQL Server, ¿cierto? Que al igual que todas las aplicaciones de Microsoft, pues cuenta con una barra de título, ¿cierto? Donde tenemos la opción de minimizar, restaurar y cerrar, una barra de menús en inglés, una barra de accesos directos, una barra de trabajo con bases de datos que hasta que no tengamos un query o una ventana de trabajo no se va a habilitar, y un menú lateral o menú en la parte izquierda que lo podemos poner donde ustedes deseen, donde vamos a tener la opción de conectar la base de datos o desconectarnos y de actualizar. Y así mismo vamos a encontrar todas las bases de datos, toda la parte de seguridad, los objetos de servidor, las réplicas de servidores, la administración y un sinnúmero de actividades propias de SQL Server que podemos integrarlas con herramientas como ASP.NET, como Power BI, como el mismo Windows Azure, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Microsoft, pues al crear sus aplicaciones, lo que va a propender o lo que va a intentar hacer en estos casos es explotar al máximo y que dentro de la mercadotecnia yo me migre completamente a todo lo que tenga que ver con Windows, ¿sí? Porque si quiero conectar de una forma rápida una base de datos de SQL Server, pues lo ideal sería que trabajara con .NET, con C#, ¿sí? O sea, con una herramienta que se llamaría, ese es el Visual Basic, si mal no estoy, ¿sí? Entonces, nos orienta o nos indica que lo mejor sería trabajar todo basado en ¿cómo se llama? En plataformas de Microsoft. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Lo tengamos... Profe, una pregunta. Señor. Digamos, si yo tengo una base de datos en MySQL, ¿la puedo pasar acá? O sea, ¿hay alguna manera de pasarla? Como de importarla aquí en Sí, SQL Server. sí. Pero entonces, Juan Carlos hizo la pregunta, qué pena. Sí, señor. Para Juan Carlos y para todos, aquí no funciona como de pronto de cómo copiar el código, ¿sí? Copiar y pegar no. Copiar y pegar no. Sino, ¿cómo se llama? Permítame un segundito, qué pena. Listo. Entonces, debemos tener en cuenta que eso sería una migración de base de datos. O sea, usted va a tomar una base de datos hecha en MySQL y migrarla
a SQL Server. ¿Listo? Ese sería el término correcto. Vamos a revisar si más adelante hacemos esa práctica de cómo migrar correctamente una base de datos que yo tengo hecha en MySQL a SQL Server y viceversa, ¿sí? Que eso hace parte también, aunque eso se ve un poco más a profundidad en administración y gestión de base de datos. En el caso de ingeniería o en el caso de tecnología en bases de datos 2. Listo, entonces, para comenzar a trabajar, permítame un segundo. Bueno, entonces, para comenzar a trabajar directamente, nosotros lo primero que debemos hacer es habilitar esta opción que se llama New Query o nueva consulta o con control N. Se nos va a habilitar en este espacio un apartado donde vamos a comenzar a trabajar nuestras sentencias. ¿Sí? Ventaja de esta interfaz, que yo puedo empezar a escribir una serie de código y que cuando lo vaya a ejecutar puedo solo seleccionar una fracción o puedo ejecutarlo todo. ¿Sí? Yo puedo ejecutar esa fracción de código seleccionándolo, oprimiendo F5 o diciéndole acá ejecutar. ¿Sí? Y puedo entonces, digamos, construir todo mi query, todas mis sentencias de la base de datos, de creación de una base de datos, de creación de tablas, de creación de procedimientos almacenados, de inserción de información, de consulta y demás, sin ningún problema, ¿sí? Para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Esa es, digamos, como la ventaja. Aquí en este caso nosotros podemos comentariar nuestro código con // o, para una línea, un comentario en una sola línea, o / asterisco / para comentarios en varias líneas. ¿Cierto? Muy similar a lo que trabajamos en programación orientada a objetos con Java, por ejemplo. O para los que trabajan con PHP, o en HTML, CSS, que todos los lenguajes de programación, de diseño, de etiquetado, podemos utilizar los comentarios. Y que lo ideal es que yo comentaré siempre la mayor parte del código para tener aquellas ayudas de saber qué estoy haciendo en cada uno de los apartados. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es otra ventaja que nosotros tenemos con el uso de SQL Server? Nosotros tenemos dos opciones de crear paralelamente, como veíamos en MySQL. Pero en MySQL yo tenía que dirigirme a la consola y crear allá, o abrir mi navegador web para crear desde el entorno gráfico en PHP MyAdmin. Aquí en este caso tenemos esas dos actividades conectadas en una sola. Si yo deseo, puedo crear una base de datos en forma gráfica. Me ubico aquí en Database, clic derecho, New Database. Le estoy diciendo, oiga, cree una base de datos. Aquí se nos va a habilitar nuestro asistente, nuestro wizard, para crear la base de datos. Entonces nos dice, ¿cómo se llama la base de datos? Vamos a llamarla SQL. Pero coloquémosle clase. Voy a llamarla así. Acá nos dice que quién es el propietario, owner. Vamos a dejarlo por defecto, no le vamos a cambiar. Y le decimos OK. Actualizamos acá nuestro servidor y si desplegamos, vamos a tener la base de datos SQL clase. Ya creamos una base de datos de forma rápida, orientada a objetos, ¿cierto? Podríamos decir esa interpretación ahí. Porque utilizando nuestro mouse, utilizando el comando o el clic derecho y seleccionando unas actividades, creamos una base de datos. Asimismo, la puedo eliminar. Yo le doy clic derecho, eliminar o delete
Y él me dice, listo, ¿desea eliminar la base de datos? Entonces, borrar la copia de información y restaurar la información de las bases de datos. Le digo que sí. Le doy OK. Y él me eliminó la base de datos. O sea, ya utilicé el create y el drop para una base de datos de forma gráfica. Esa tarea también la puedo hacer a través de código. Entonces yo aquí puedo decir create database, el nombre de la base de datos, vamos a llamarla actividad, punto y coma. Listo. Si tiene algún error, él nos va a ir indicando qué pasa. Entonces, punto y coma, selecciono, oprimo F5 y él me va a indicar acá, oiga, los comandos fueron realizados o se ejecutaron correctamente, esta actividad se hizo en tal hora. Listo. En este momento, mire que no nos está apareciendo, no nos apareció todavía la base de datos. Yo actualizo mi servidor, despliego aquí la base de datos, vamos a actualizar acá a ver qué pasó. Y ya aparece la base de datos actividad. Aspecto a tener en cuenta muy claro y que normalmente ustedes pueden cometer esos errores y después me dicen o dicen, no, es que yo creé las tablas pero no me aparecen en la base de datos. Resulta que el comando use en MySQL, que era para acceder a la base de datos, aquí también lo tenemos, pero también lo tenemos de forma gráfica. En este apartado donde dice master o maestro, traducido al español, es donde va a estar la base de datos que yo estoy utilizando en este momento. Entonces, por defecto siempre va a estar habilitado la base de datos master. Si yo quiero utilizar una base de datos, por ejemplo, la base de datos que acabamos de crear, yo puedo desplegar aquí la barrita y utilizar la base de datos o, vamos a dejar master, o ejecuto el comando use actividad. Mire que él incluso, esa es una de los cambios y de las ayudas que podríamos decir alcahuetas de SQL Server. Porque él nos va indicando los productos que hay a partir de los nombres que tenga. Entonces yo selecciono acá, punto y coma, ejecuto, e inmediatamente observen que aquí cambió, ¿sí? Entonces, especial cuidado, utilicen el use o utilicen aquí la opción, verifiquen siempre que en esta casillita esté habilitada la base de datos para la cual ustedes están trabajando. ¿Listo? O sea, para este caso, actividad o para el ejemplo que ustedes tengan o el ejercicio que estén desarrollando. Eso deben tenerlo muy presente. Yo también puedo borrar mi base de datos desde comandos. Entonces yo dejo acá, yo llego y digo drop database, el nombre de la base de datos, actividad. Ya que no la da, punto y coma, ejecuto. Y nos dice, no puede ser eliminada la base de datos actividad porque esta actualmente se encuentra en uso. Entonces, ¿qué debería hacer? Me salgo de la base de datos, me voy, por ejemplo, la base de datos master y Exit. ejecuto. ¿Señor? ¿Se puede también con el exit? No. Ejecutamos y ahora sí ya me deja eliminar. Si yo actualizo aquí mi servidor, pues ya no debe aparecer la base de datos. Vamos a actualizar acá. Vamos a base de datos. Y ya no aparece la base de datos actividad. Entonces miren que hemos creado una base de datos y eliminado una base de datos y accedido a una base de datos de forma gráfica y a través de código. ¿Sí? Ya hemos hecho actividades que veníamos desarrollando con MySQL. Muy similares. ¿Listo? ¿Hasta el momento hay alguna duda, pregunta con estas actividades? Profe, en mi caso no me dejó borrarla, no entiendo por qué. ¿No le dejó verla? Borrarla, eliminar la base de ¿Qué error le salió? 3701. Y buscó ese error en internet, ¿qué podría ser?
Este no tiene permiso. Es como No, algo de permiso. no tiene permisos para acceder a eso. ¿Usted se ubicó aquí en en el usuario en otra tabla que no fuera esa? En master, profe. ¿Y cuál está intentando eliminar? Actividad. Actualice y vuelve y ejecuta. No me sale lo mismo. Listo. Entonces, ojo que aquí yo les decía a ustedes, nosotros debemos aprender a ir probando esas actividades. Una opción que usted puede hacer en este momento sería desconectar su servidor y volverlo a conectar. Aquí le va a pedir conectarse, se conecta y lo que hace es volver a eliminar la base de datos. Pruebe a ver si le sale esa actividad. No, a la- Señor. ya la Ah, ok, listo. Entonces, debemos tener en cuenta aquí que cuando nosotros ejecutemos esas acciones, normalmente aquí nos van a enviar los mensajes, ¿sí? Los mensajes de que fue correcto lo que hicimos o si sale algún error, si tenemos algún error de sintaxis, algún error de permisos y demás. Que esos serían como los componentes que tendríamos. Muy similar a MySQL, ¿cierto? Pero pues la ventaja es que esto es más práctico, no voy a tener que punto y coma para ejecutar el error y volver a comenzar, ¿no? Aquí yo puedo tener toda esta actividad y puedo ir dejando todos los comandos ahí sin ningún problema, ¿sí? En este momento me va a generar error o me está mostrando error ahí porque no está creada. Entonces él me está diciendo que yo no puedo ejecutar el comando use ni el comando drop database porque no hay una base de datos creada con ese nombre, ¿sí? Entonces podemos ir adelantando eso. Listo, voy a volverla a crear, selecciono. Tengan especial cuidado cuando tengan mucho código y lo vayan a ejecutar. Porque si ustedes no seleccionan, él va a ejecutar todo y puede que en algún momento llegue a una opción que diga eliminar toda la información, un truncate, y van a tener inconveniente. Entonces, vayan ejecutando, vayan seleccionando lo que vayan a trabajar. ¿Listo? Entonces yo le digo acá ejecutar. ¿Sí? Y ya estamos aquí en la base de datos actividad. ¿Listo? Entonces, vamos a crear, voy a comentar esa parte acá y digo que esto es creación de una base de datos. Acceder a una base de datos, ¿cierto? Borrar una base de datos. ¿Cierto? Y puedo seguir comentando así sin ningún problema. Vamos a hacer otro comentario aquí como para dar un espacio, hagámoslo con este, a ver mejor. Algo así como una línea divisoria. Y ahora entonces vamos a crear una tabla o una entidad. Al igual que la creación de la base de datos, yo también puedo crear mis entidades o mis tablas de forma gráfica. Entonces voy aquí a actividad, a mi base de datos, nos ubicamos donde dice tables, clic derecho, new table. Y si alguno de ustedes utilizó Access en alguna de sus prácticas, de pronto en formación en colegio y demás, ¿sí? Access, que también es una herramienta del paquete o una herramienta ofimática de Microsoft, el paquete de Office, es muy similar a lo que trabajamos acá. Entonces, ¿cómo se va creando aquí? Yo voy entonces especificando el nombre de la columna. Entonces yo diría, por ejemplo, código área. Especifico el tipo de campos y aquí ustedes van a encontrar una gran cantidad de tipos de datos que no todos se utilizan. Que esa es una de las tareas que vamos a desarrollar, donde vamos a averiguar para qué son cada uno de esos tipos de datos. Entonces tenemos el begin, tenemos el binary, tenemos el bit, el char, el day and time 2, 7,
day and time offset 7, tenemos el decimal, el float, la parte de geography, nunca he utilizado ese tipo de dato, geometry, para insertar o para vincular imágenes, el tipo integer, money o dinero, nchar, ntext, ¿sí? Que podríamos hablar de un tipo de cadenas de caracteres pequeñas, el tipo numérico, el nvarchar, que sería muy similar al varchar que trabajamos con MySQL. Tenemos nvarchar max, el real, small day and time, small in, un entero pequeño, small money o moneda pequeña, ¿sí? Y miren que hay un sinnúmero de ¿cómo se llama?, de tipos de datos que normalmente uno va a utilizar unos 3 o 4, ¿sí? Que los demás son, o sea, digamos que hay Microsoft, maneja una gran cantidad de datos que pues la verdad normalmente no se utiliza. Señor. El small data es igual que el que trabajamos en MySQL. Yo me atrevería a decir que ese small day and time es como una fecha pequeña. Recordemos que nosotros en MySQL teníamos la opción de crear el day, que era solo la fecha, o el day and time con fecha hora, o podíamos llamar solo el año, el year, el month, el day, ¿sí? Aquí creo que también en esa parte, o sea, el small day and time podría ser una fecha corta. O sea que digamos que opino, ¿no? De pronto diría el año, pero solo con 2 números. Exacto. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, existen algunas plataformas donde ustedes al ingresar la fecha le dicen, ingresen la fecha del siguiente formato. 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 4 dígitos para el año. En este caso podríamos decir 2, 2, 2. ¿Sí? Habría que revisar las reglas generales de ese tipo de datos para verificar si lo son o no lo son. Entonces, en este caso, nosotros aquí ya hemos declarado un tipo de... Y acá nos dice, aloja o no aloja null, ¿cierto? Que era el not null en MySQL. Entonces, yo puedo seguir aquí creando campos, nombres, no sé, nvarchar de 50, y así sucesivamente sigo creando los campos que considero. Aquí tenemos una particularidad que si yo quiero declarar un campo como llave primaria, le doy clic derecho sobre el campo y le digo set primary key o configúrelo como llave primaria. Y aquí nos aparece esa llavecita. Entonces, para terminar, terminar la creación de la base de datos, yo voy aquí a guardar tabla, ¿cierto? Y nos va a decir, oiga, ingrese el nombre de la tabla. Entonces vamos a llamarla tabla ejemplo. Le damos OK. Actualizamos. Y en nuestro apartado de tablas, al desplegar, nos va a aparecer la tabla ejemplo. SQL Server tiene una particularidad que cuando crea las tablas, le antepone el prefijo DBO. Entonces, dbo.tabla ejemplo, dbo.usuarios, dbo.password, dbo. ¿Sí? A todas las tablas que se crean, les agrega ese acrónimo. ¿Sí? Considero yo que es como una codificación interna que maneja este motor de base de datos o este sistema gestor de base de datos. ¿Listo? Y aquí ya creamos nuestra tabla. Entonces, yo le voy a dar cerrar y ya tendríamos aquí nuestra tabla sin ningún problema. Que para eliminarla también, clic derecho, delete. Acá nos dice entonces, desea borrar el objeto de nombre tabla equipo, que el tipo de objeto es una tabla y el propietario es el DBO. Le decimos que sí, OK. Y inmediatamente nos borra la tabla.
Esa sería la forma de crear la tabla de forma gráfica. Si nos vamos a la parte de código, entonces entraremos aquí a decir create table, el nombre de la tabla, tabla-ejemplo. Abro y cierro paréntesis, como veníamos trabajando antes, dejo el punto y coma y comienzo a especificar los campos. Entonces yo diría code, área, o vamos a dejarlo igual como ahorita, código-área, de tipo integer, que sea primary key, ¿cierto? Coma, nombres, de tipo nvarchar, de X cantidad, y que no permita nulos, ¿cierto? Coma, y así sucesivamente creamos todos los campos. Vamos a agregar otro campo acá. De tipo begin, que no permita nulos. ¿Listo? Tenemos ahí una tabla muy básica. La ejecuto y nos dice que los comandos fueron ejecutados correctamente. Actualizo. Verifiquemos a ver porque nos está mostrando. Vamos a actividad. Vamos a tablas. Y aquí ya nos aparece. Primer cambio sustancial entre MySQL y SQL Server. Acá no vamos a tener el comando show table, show database. ¿Sí? O sea, ese comando se traduce en revisar acá nuestro menú lateral. ¿Listo? Entonces, ese comando del show table, show database, para mostrar las bases de datos que tenemos, para mostrar las tablas que tenemos, no funciona en SQL Server. Profe, y el describe. Tampoco funciona. Y digamos que uno necesita saber qué datos tiene, digamos, la tabla que está ahí creada, ejemplo de esa. Clic derecho sobre la tabla, Design, Ok. y acá tenemos los tipos de datos. ¿Listo? Entonces, ahí también desaparece ese comando describe, y entonces el describe se convierte más en algo gráfico. Entonces, que si ustedes necesitan, como nos decía nuestro compañero Diego Andrés, entonces, si yo necesito conocer cuál es la estructura, clic derecho, Design, y verifico qué campos con su respectivo tipo de campo he creado. ¿Sí? Entonces, si uno revisa, si uno analiza comparativamente, sería una actividad que nos puede gastar más tiempo, ¿sí? O nos demanda más tiempo. Algunos de ustedes dirán, no, es más fácil porque al trabajarlo de forma gráfica, pues no va a tener que aprender tanto código. Y es respetable, ¿sí? Es digamos que esas son las aristas o las diferentes aristas que se tienen en el manejo de base de datos, las diferentes perspectivas, ¿sí? Personalmente soy uno de los principales detractores de este gestor de base de datos en cuanto al recurso, en cuanto a que va más orientado solo a plataformas creadas por Microsoft, ¿sí? Mientras que otros gestores como Postgres, como MySQL, como MongoDB, que son más orientados a la parte open source o de código abierto. Bueno, entonces, aquí ya hemos creado una tabla. De igual forma la podemos borrar desde código, entonces drop table, el nombre de la tabla, mira que aquí nos da la sugerencia de que lo que queremos eliminar, punto y coma, seleccionamos F5 y hemos eliminado nuestra tabla. Verificamos acá, actualizamos, nos sigue apareciendo, volvemos a actualizar. Ese es un defecto que he visto en SQL Server. Normalmente no actualiza como muy rápido, se queda como esa memoria caché ahí todavía sin limpiar. Entonces nos toca actualizar. ¿Listo? Y ahí yo ya eliminé mi base de datos. O sea, create y drop lo hemos utilizado sin ningún problema.
Voy a volver a crear. Ingeniero, no importa la manera en que nosotros eliminemos la tabla, si lo queremos con código o con clic derecho y le damos delete, no importa. ¿En qué sentido no importa? De que la tabla quede eliminada. Pero no le entiendo en qué sentido. O sea, todo depende, porque si en el ejercicio, por ejemplo, si vamos a hacer un parcial, un ejercicio, un taller con esta actividad, y dentro de las indicaciones se dice, debe trabajarse todo en código, pues lo deben entregar en código. Pero si ustedes en este momento en sus casas, en los lugares donde están asistiendo a clase, van llevando la práctica conmigo y después de la clase tienen tiempo para practicar, o mañana, pasado mañana, ustedes van a practicar, no hay problema, ¿sí? Digamos que ya puntualmente en la clase yo exigiría, listo, vamos a hacer esto de esta forma o de esta otra forma. ¿Listo? Listo, ingeniero. ¿Vale? Listo. Entonces, sí, o sea, complementando, ¿quién nos decía? ¿Quién? ¿Qué pena? ¿Era Juliet? ¿De la forma? Sí, señor. Sí. O sea, en este momento, como ustedes lo hagan, lo pueden hacer, digamos, de la forma como más cómodo se siente. Ya si en el ejercicio, como por ejemplo las condiciones como es igual que todo tenía que ser por consola, que teníamos que enviar unos pantallazos y demás, eso ya depende de las condiciones propias del ejercicio y de cómo ustedes se sientan más cómodos, ¿sí? O sea, a nivel personal, ¿por qué me gusta exigir el manejo de código? Porque nosotros nos vamos adecuando a ese manejo de código, no vamos a tener inconvenientes. Ya cuando utilicemos frameworks o marcos de trabajo, pues vamos a conocer qué hace cada actividad. Pero cuando hacemos el proceso a la inversa, que nos acostumbramos a utilizar marcos de trabajo, como Workbench, como, bueno, hay otros, el único que se me viene en este momento a la cabeza es Workbench, no, hay otros que también nos hacen toda esa actividad. Entonces, no es ideal porque nos mal acostumbramos y cuando lleguemos a trabajar directamente con código, vamos a tener inconvenientes, porque no lo conocemos, porque de pronto no sé cómo es un truncate, porque todo lo hice de forma gráfica, porque al realizar la relación entre tablas utilicé una forma distinta. Entonces, esa es la importancia del, digamos, del por qué me enfatizo mucho en el uso de código, para que lo tengamos en cuenta. Pero ya en la parte práctica, ya en toda esa actividad, pues ya todo va a depender de la entidad donde yo trabaje, de cómo se trabaja, de las condiciones. Hay empresas que, por ejemplo, van a decir, no, nosotros tenemos aquí nuestro software licenciado, utilícelo como usted considere necesario, ¿sí? Conozco de un estudiante, compañero de ustedes, que debe estar en este momento como en sexto o séptimo semestre, trabaja en una entidad financiera aquí en Chiquinquirá y esa entidad financiera él implementó o ellos implementaron por sugerencia de él, porque él trabaja en la parte de sistemas de soporte, por sugerencia de él implementaron esta herramienta, ¿sí? Cuando comenzaron a trabajar ¿cómo se llama? Sus bases de datos de cuál era la mejor forma, él propuso implementar SQL Server, compraron la licencia, la implementaron y les ha funcionado de maravilla, ¿sí? Que yo, digamos, en una práctica que hicimos porque nos compartió el quehacer de su actividad diaria, de su actividad laboral, veíamos y él hacía ver esas bondades que puede tener ese SQL Server. Yo le decía cuál era, digamos, mi opinión, mi crítica ante este sistema, y lo que uno puede llegar a concluir es que en cuestión de sistemas, como yo les he dicho de pronto en muchas clases, que cuál es mejor, la respuesta en estos casos es el depende, ¿sí? Porque mire que para mí Edison Caicedo no me parece, para él ya en una aplicación real, con los medios, con los recursos económicos, pues lo implementaron. Y funciona a la maravilla y hacen miles de transacciones diarias, porque recordemos que un banco, pues, por más pequeño que sea, siempre va a manejar muchísimas transacciones diarias.
consignaciones, préstamos, CDTs, consultas de saldo, seguimiento a pagos de crédito y todos los productos financieros que trabaje esa entidad, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo, yo borré mi base de datos, o sea, ya hemos empezado con la letra C de nuestro CRUD. O sea, ya utilizamos el create. Y también utilizamos la letra D, o sea, utilizamos los dos extremos, el create y el drop. Nos falta el delete y vamos a empezar a mirar así cada uno de esos comandos, de esas sentencias que comprenden el CRUD. Te voy a volver a ejecutar mi tabla porque como la eliminamos, vamos a empezar aquí a insertar información. Entonces, insertar información. Listo. Al insertar información, hacemos una actividad acá. Actualizamos primero que todo. No me parece, volvemos a actualizar. ¿Sí ven? Este es el defecto que yo considero que, mire, y sigue sin actualizar. Vamos a cerrar todo acá. Actualizar nuevamente. Database, actividad, tables. Y aquí ya me aparece. Voy a dar clic derecho y le voy a decir editar las primeras 200 columnas. Aquí yo puedo ingresar de forma gráfica la información, ¿sí? Sin hacer el insert into, tabla guión bajo ejemplo en el campo X, Y, Z, ¿sí? Vuelvo y repito. Sobre la tabla, clic derecho, edit top 200 rows y voy a empezar a ingresar información. Otra opción, dentro de la parte gráfica, clic derecho, table y tab. Ah, no, perdón, aquí en esta parte lo que vamos a hacer es editar la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la opción en este caso para la parte gráfica? Entonces, clic derecho sobre la tabla, editar las primeras 200 líneas o las primeras columnas. Entonces yo diría, listo, el código va a ser el 1, los nombres, Edison, el teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a dar guardar. Vamos a darle aquí salir. Voy a verificar, seleccionar las primeras filas y me aparece aquí que tengo el dato. O sea, mire que hice una inserción y un select sin utilizar comandos. ¿Sí? Que no es lo ideal, no es lo ideal, y que lo vamos a hacer ahora de código. Entonces yo voy a insertar información en esa tabla, ¿cierto? Y profe, ¿cómo hizo para dar los datos? Es que me necesito. Listo. Clic derecho sobre la tabla, seleccionar las primeras columnas, o las primeras 1000 columnas, diría ahí, traduciéndolo literalmente. Y aquí nos genera un script, y en la parte de abajo, los datos que ya inserté. Listo, gracias. ¿Vale? Pero ahora lo vamos a hacer desde código. Entonces, aquí vendría select asterisco from, perdón, primero vamos a insertar la información. Entonces sería insert into el nombre de la tabla, que sería tabla ejemplo, tabla guión bajo ejemplo. Podemos hacerlo de las dos formas, especificando los campos. Entonces yo diría los campos. ¿Cuáles son los campos de la tabla? Código, vamos a mirar hacia aquí arriba. Primero bajamos esto acá para que nos quede más espacio aquí en pantalla. Listo. Entonces diríamos que tabla ejemplo, ¿sí? Voy a insertar código área, código guión bajo área, coma, nombres, coma, teléfono. Con los valores, Entonces, el primer campo es entero, no va a llegar ningún problema. 23,
coma, y aquí viene un cambio sustancial. En MySQL nosotros trabajábamos los varchar o los tipos textos, ¿sí? O sea, las cadenas de caracteres, lo trabajábamos con comillas dobles, ¿sí? Ojo, en MySQL. Y la fecha o los tipos char lo trabajamos con comillas sencillas. Aquí los dos los trabajamos con comillas sencillas. Tanto char como varchar como date. ¿Sí? Ese es otro cambio sustancial. Entonces aquí yo vamos a colocar, no sé, Pepito. Y el dato del teléfono, entonces, el teléfono de Pepito. Listo. Punto y coma, selecciono, ejecuto, y me dice, vamos a subir acá, una columna afectada. ¿Sí? Si hago mi select, entonces vamos aquí a extraer información. En extraer información, yo haría select asterisco from el nombre de la tabla, tabla guión bajo ejemplo, punto y coma, lo ejecuto y me van a salir los dos datos. Tenemos otra particularidad. Él automáticamente nos va haciendo como la cuenta aquí de cuántos datos tiene. O sea, ya él instintivamente me va diciendo, oiga, si yo tuviese 1000 registros, aquí me mostraría 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 1000. O sea, nos hace como un conteo indirecto de los datos. O sea, que yo no necesitaría, en teoría, utilizar un comando como el select count, porque ya lo voy teniendo acá. ¿Sí? Digamos que esas son particularidades benéficas, aspectos importantes a destacar en cómo se llama, en este entorno, en este gestor de base de datos. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Bueno, todo claro. Entonces continuaríamos. Ya hemos visto, señor o señora. No, profe, que digamos que yo hice lo del insert into con los valores. Y no sé por qué automáticamente me agregó el 23 sin darle a ejecutar. Sin darle a ejecutar. Sí, sí, no sé por qué se me agregó. Entonces después me apareció el error de que la clave primaria estaba repetida. Yo, pero bueno, le coloqué otro código y ahí sí me dejó. Habría que mirar de pronto si no le colocó ningún valor. O sea, ahí debemos tener, digamos que son, se podría decir, errores personalizados. Sí. Puede que involuntariamente uno cometa algún tipo de error ahí. Sí. Estamos dijo, hasta ahora estamos experimentando con estos de base de datos. ¿Sí? Entonces, lo ideal también es que nos vayan saliendo esos errores porque podemos tener o debemos tener cuidado. Por ejemplo, yo no debería, aquí, por ejemplo, llegar sin seleccionar nada, oprimir F5 o ejecutar, porque él va a tomar todo y vamos a hacer el ejemplo, F5 así. Miren, ¿siguen todos esos errores que sale ahí? ¿Por qué? Porque él va a iniciar y me va a decir primero, vamos a mirar todos los errores. Vamos a subir esto acá. Y entonces nos va a decir mensaje 1801, nivel 16, estado 3, línea 5. La base de datos actividad ya existe. Elija un nombre diferente de la base de datos. Mensaje 3702, level 16, state 3, line 9. No se puede borrar la base de datos porque esta base de datos se está usando en el momento. Mensaje 2714, nivel 16, estado 6, línea 13. Ya existe un objeto llamado tabla ejemplo en la base de datos. ¿Sí? Esa es una actividad que nunca debemos hacer, a no ser que yo ya tenga construido todo mi query
desde la creación de la base de datos hasta la inserción de toda la información y lo ejecute. ¿Sí? Ahí no habría problema. Pero, por ejemplo, en este caso que vamos paso a paso, lo ideal es, pues paso a paso, ir utilizando, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Y ahí salen errores que uno al mirarlo al principio uno dice, bueno, pero este error nunca me ha salido. Son errores muy diferentes a lo que nos proporcionaba MySQL, porque normalmente MySQL nos decía error de sintaxis. Error de sintaxis en línea de tal, haga tal cosa. ¿Sí? O puede ser tal cosa. El error no era muy tácito, muy explícito en MySQL. Aquí sí ya nos da como un poco más de explicación en el desarrollo de ¿cómo se llama? De nuestro error. Eso sí, teniendo en cuenta que el inglés aquí es fundamental. Al igual que en cualquier lenguaje de programación, que en cualquier gestor de base de datos, aquí el inglés es fundamental para construir las sentencias, para interpretar los errores y demás. ¿Listo? Es parte fundamental. Aquí aplicamos esos 5 o 6 niveles de inglés que ustedes deben visualizar en la universidad y que son requisitos adicionales de grado. ¿Listo? Entonces voy a crear otro inserinto, pero sin especificar los campos. Inserinto, tabla guión bajo, ejemplo, values, y entonces digo 98, comillas sencillas, Pérez, y, no, perdón, el teléfono no va entre comillas, listo, punto y coma, ejecutamos, nos dice que una columna afectada, y si yo vuelvo a hacer el select asterisco from, el nombre de la tabla, F5, nos va a salir ya nuestro tercer resultado. Y para ahorrar una fila. ¿Cómo, Marlon? Para ahorrar una fila. ¿Una fila? ¿A qué se refiere con una fila? Pues una fila no, sino... Un No, campo. sí, los datos, datos que ingresamos, solo uno. Ah, ok. Ojo, 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 porque ahí en ese caso debemos utilizar muy bien a qué nos referimos. Yo puedo interpretar una fila como un campo. Lo que usted me está diciendo es eliminar un registro. Un registro. Entonces vamos a eliminar un registro. Vamos acá. Entonces, eliminar registros. Digamos que esta sentencia es prácticamente igualita a lo que utilizamos en MySQL. Entonces, ¿cómo eliminar registros? Normalmente se sugiere que lo hagamos siempre por la llave primaria, o sea, por código área. Entonces yo le diría, delete from, el nombre de la tabla, ejemplo, la cláusula where, donde el campo, código, guión bajo, área, sea igual al código. Entonces vamos a borrar el número 23, punto y coma. Seleccionamos, ejecutamos y la sentencia fue ejecutada correctamente. Si yo utilizo mi select, pues ya no me va a aparecer el registro número 23, sino me va a aparecer el registro 1, el registro 18. Y se realizó esa actividad. ¿Listo? Claro, entonces miren que ya vimos el delete y el drop. ¿Listo? Que volvemos a la misma, ¿cómo se llama? A la misma actividad que les digo yo a ustedes, siempre cuando eliminemos registros, utilicemos por la clave principal o la llave principal o el primary key. ¿Listo? Porque recordemos que si yo utilizo otro campo que no sea primary key y hay campos que se pueden tener datos duplicados, como los nombres, como los apellidos, como la edad, ¿cierto? Entonces, al tener esos datos así y yo ejecutarlo, vamos a tener inconvenientes. Hay otra forma de borrar. Vamos a ver quién se acuerda. ¿Para qué me sirve el truncate en las bases de datos? Para vaciarlas. Para vaciar o limpiar o dejar desde cero la base de datos. La base de datos no, la tabla. Entonces yo diría truncate table, el nombre de la tabla, tabla guión bajo ejemplo, punto y coma,
lo ejecuto, y en este momento, ¿qué hice? Dejar mi tabla en 0 sin borrar la tabla. Entonces, si yo hago el select, me va a decir o me va a indicar que no hay ningún dato. O sea, él me muestra la tablita igual, pero pues no me va a mostrar registros. No existen registros. ¿Listo? Vamos a insertar esta información, pero vamos a hacer algo que permite este sistema gestor de base de datos, y es lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta partecita aquí de la información. Me voy aquí a esta parte. La pego. Vamos a buscar la información que hemos insertado anteriormente, este pepito. Lo coloco acá. Quito ese punto y coma. Coma. Tomo este de acá. Lo pego acá. Coma. Y vamos a pegar otro. Entonces voy a colocarle acá. 1, 2, 3. Fiona. 0, 2, 3. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Lo que estoy haciendo es una inserción masiva de datos. En una sola sentencia voy a insertar 3 registros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos en este caso? Pues viene nuestra sentencia, inicialmente, el inserinto, el nombre de la tabla, especifico los campos, values, y entre paréntesis cada uno de los campos, separados con comas. Y ahí comienzo a trabajar, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar, vamos a mirar si esto realmente se puede o no se puede. Ejecuto, me dice 3 filas afectadas, o sea, correctamente, porque aquí abajo me dice query ejecutado successfully, o sea, fue adecuado, fue ejecutado correctamente, sin ningún problema. Verificamos, ¿cómo verificamos? Utilizamos nuestro select y ahí nos aparecen los 3 datos. O sea, en este momento hicimos una especie de inserción masiva, inserción masiva de datos o de registros en una tabla que tenemos. ¿Claro esa parte de la inserción masiva? Sí, señor. ¿Listo? Y así podemos colocar mucho más. Y entonces miren que este señor, este gestor de base de datos, pues nos agiliza, nos permite, ¿sí? Porque yo podría aquí seguir ingresando y copio la otra línea y copio la otra línea y la modifico sin ningún problema. Cosa que no nos permitía MySQL. O que para hacerlo en MySQL teníamos que echar mano, que teníamos que utilizar de herramientas como Sublime Text o Visual Code Studio o un blog de notas para poder trabajar esta actividad, ¿sí? Entonces miren que a nivel de esa partecita de manejo de esa información, pues nos ayuda muchísimo este gestor de base de datos, ¿sí? O sea, es más orientado a los usuarios, ¿sí? A nosotros como usuarios. Señor o señora. Y para crear un respaldo. Listo, ya vamos para allá, calmados que hasta ahora estamos comenzando, ¿sí? Ahora vamos para allá, listo, estamos hasta ahora. Esa parte del respaldo de la base de datos se hace de forma gráfica, también lo podemos hacer de código. Yo podría decirle acá, si no estoy mal, vamos a mirar acá, creo que es en herramientas, opciones, y acá nos debe decir algo de... No, esa es esa parte. Verificamos acá clic derecho. Tareas. Backup. Y entonces aquí hago los pasos y hago la copia de la base de datos. ¿Listo? Pero obviamente lo vamos a ir viendo más despacio. Vamos a hacerlo por código. Porque todas estas actividades las tenemos que aprender a hacer por código. ¿Listo? Entonces, miren que ya hicimos create, delete, drop, read o select. Nos falta el update. El update al igual, ¿cierto? Vamos aquí. Actualizar información.
Entonces, en actualizar información, ¿qué hacemos? Al igual que lo utilizábamos en MySQL, utilizamos la sentencia update. Entonces decimos update table, entonces sería el nombre de la tabla, table, tabla, guión bajo, ejemplo, set. Entonces, ¿qué campo voy a modificar? Voy a modificar todo este registro de Pepito. Ah, no, perdón, este registro de Pérez. Entonces yo le digo, todo lo voy a modificar. Entonces le digo set, código, guión bajo, área, asígnele 456, coma, nombres, asígnele Juanito, coma, teléfono, asígnele 987-654-321. From, o lo puedo hacer en el siguiente renglón para que se vea, from, el nombre de la tabla, entonces, from, no, perdón, no, aquí no, señor. ¿Dónde? Ojo, aquí es donde, la cláusula where, donde, código, guión bajo, área, sea igual a 98. ¿Qué le estoy diciendo aquí en ese momento? Oiga, actualíceme la tabla llamada tabla ejemplo en los campos. Código área, colóquele un nuevo valor. Nombres, colóquele un nuevo valor. Teléfono, colóquele un nuevo valor. Donde el código de área o la llave primaria sea igual a 98. Lo ejecutamos. Una columna afectada correctamente. Voy a hago mi select, me devuelvo acá con mi select. Y nos va a aparecer nuestros datos, ¿cierto? Nos aparece el dato modificado correctamente. Entonces, create, read, update, delete and drop, incorporando el truncate, incorporando el insert, ¿cierto? Lo hemos hecho hasta el momento. Muy similar. ¿Me podría dejar ver la sentencia del update? Qué pena. Claro, igual aquí a la que trabajamos con MySQL, aquí está, igualito. Los mismos campos, obviamente, normalmente yo no modifico todos los campos de una tabla, normalmente no. En la práctica real, no creo que suceda eso, ¿sí? O sea, a no ser que, por ejemplo, yo los registre a ustedes como estudiantes y en el proceso de registro de estudiantes copie todos los datos mal de ustedes, ¿sí? Que considero que en la práctica no sería lo ideal, no sería lo real. Considero yo, no sé. Normalmente uno, por ejemplo, en el caso de su información en ¿cómo se llama? De su información académica, pues ustedes qué van a actualizar. La información que más se actualiza, por ejemplo, es el tipo de documento de identidad. La mayoría de ustedes ingresó o todavía tiene documento de identidad como tarjeta de identidad. ¿Sí? Una vez cumplen la mayoría o si ya cumplieron la mayoría de edad, pues les debe cambiar automáticamente a cédula de ciudadanía, ¿sí? Y el número, aunque creo que no sé, a partir de un tiempo para acá, el mismo número de la tarjeta de identidad es el número de la cédula. Anteriormente, estoy hablando de años, en mi caso, el número de documento de tarjeta de identidad llevaba los primeros 6 dígitos, que era año, mes, día, del ¿cómo se llama? De la fecha de nacimiento con un código interno que daba la registraduría, ¿sí? Entonces, normalmente, lo que uno actualiza son pocos datos, ¿sí? No actualiza todo como lo hicimos, pero pues estamos aquí variando alguna información, ¿listo? Cuando nosotros hacemos el select, ¿sí? Ese select o extraer información, nosotros también podemos empezar a implementar aquellas actividades que veníamos adelantando o que, por ejemplo, no select asterisco, no select asterisco,
sino, por ejemplo, solo va a seleccionar el campo nombres. Entonces yo le digo select nombres from el nombre de la tabla. From tabla guión bajo ejemplo. ¿Sí? Y si lo ejecuto ahí, pues entonces solo me va a mostrar nombres. ¿Qué puedo decirle? Entonces seleccione nombres, coma, teléfono from tabla guión bajo ejemplo, donde código guión bajo área sea igual a 85. Lo ejecuto, no me va a mostrar nada porque no tengo ningún código. Entonces vamos a ejecutar con el código 98. Seleccionamos, ejecutamos y tampoco. ¿Por qué? Porque ese código era el viejo. Vamos a utilizar el 456. Y en este momento sí nos sale el nombre y la persona que tiene ese código. Y no me va a salir el código porque no solicité mostrar ese código. Y podemos buscar por select nombres, tabla ejemplo, por el nombre, mejor, ¿sí? Claro. Indíqueme, Marlon, cómo sería esa consulta. Pues select nombres Sí. from tabla ejemplo where, Entonces, perdón, un segundito. From tabla ejemplo where nombre, nombres. así nombres, igual Igual. al nombre que queremos buscar, ¿sí? Sí. Yo no me acuerdo de los nombres que escribimos. Listo. Entonces, hacemos Fiona. aquí un select. Listo, Fiona. Es Fiona. Juanito, ¿Así? Sí, señor. Invalidado la columna nombre llamada Fiona. Y aquí nos está diciendo cómo debemos solucionarlo. ¿Por qué? Porque como es un nvarchar, va entre comillas sencillas. Entonces ejecutamos y ahora sí nos muestra. No solo pedimos mostrar nombres, pues solo nos muestra el nombre y con un condicional. O sea, si hubiese 5 registros con el nombre Fiona, pues aparecería ahí en ese caso. Y así lo podemos hacer, o sea, y podemos utilizar el order by, el count, el ABG o promedio, el like, el inner join, todo eso que nosotros veníamos trabajando allá con ¿cómo se llama? Con MySQL, lo podemos extrapolar y lo trabajamos acá, porque los dos gestores de base de datos manejan el lenguaje estructurado de consulta, que cada gestor varía en algunas sentencias, ¿sí? Como ¿cómo se llama? El describe, que aquí no aparece, como el use, ¿sí? Van a haber otros comandos que se puedan utilizar o tener en cuenta ahí, que a medida de que vayamos pasando las clases o que vayamos realizando las actividades, vamos a revisar. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? No, señor. ¿Todo claro? Miren que básicamente estamos haciendo un repaso de lo que ya hicimos en MySQL, ¿cierto? De crear una base de datos, de acceder a ella, de borrarla, de crear una tabla desde código, de borrar una tabla desde código, de insertar información de un tipo, ¿cierto? De extraer esa información, de insertar información de otro tipo, de insertar información profe, nuevamente. Señor. en mi caso, yo guardé el SQL query para abrir que se sea un file. ¿Cómo? ¿Que usted Digamos que guardó el query? yo, sí, SQL query
uno, lo guardé con ese nombre. Sí. Y para digamos, mañana abrirlo en FileView. Listo. Vamos a hacer esa prueba. Voy a guardar mi query. Esa es una ventaja también que tiene SQL Server. Yo todo esto que trabajo acá, él me lo puede guardar como un archivo .sql. Lo voy a guardar aquí en el escritorio. Le doy guardar. Voy a cerrar aquí mi aplicación. Vamos a cerrar todo. O sea, salí. Supongamos que ya es el día de mañana. Acá tengo mi query. Le doy doble clic. Y él me va a llevar directamente ¿cómo se llama? Al SQL. ¿Sí? Yo también aquí lo puedo abrir con clic derecho, ¿cierto? Abrir con clic derecho, editar, o abrir, por ejemplo, con Sublime Text, o abrir con otro programa, por ejemplo, con el bloc de notas. Y lo puedo abrir acá. Y mire que me va a aparecer todo lo que yo hice, ¿cierto? Aquí nos va a aparecer esto. Nos dice que si nos deseamos conectar, le decimos que sí. Y mire que aquí ya aparece todo el query. Ah, bueno, ¿qué pasó acá? No sé por qué no se conectó. Volvemos a conectar. Y nos aparece. O sea, él nos guarda todo el trabajo, que esa es otra particularidad puntual de SQL Server. Entonces nosotros, todo ese trabajo, que por ejemplo, si la mayoría de ustedes iba siguiendo la actividad aquí directamente en sus equipos, la podemos ir trabajando sin ningún problema. O sea, tenemos ese respaldo de sentencias, porque este no sería el backup que normalmente hacemos, porque miren que no tenemos esa estructura puntual, ¿sí? Lo único que hacemos es todo lo que hicimos, todo lo que trabajamos, pues guardar esa copia para poder estudiar, para poder repasar, para revisar, por ejemplo, qué hicimos en la clase de hoy, ¿sí? Y miren que yo también lo puedo abrir, entonces ¿cómo se llama? Con el bloc de notas. Lo puedo abrir también, vamos a abrirlo, por ejemplo, con el Sublime Text, a ver cómo nos aparece. Pues clic derecho, editar con Sublime Text. Igualito como lo guardamos acá, entonces que este es un comentario, ¿cierto? Y con cualquier editor de texto que ustedes tengan, vamos a hacer la última prueba con el Visual Code Studio. ¿Sí? Entonces abrir aquí con Visual Code Studio y les va a aparecer. Miren, y nos aparece, ¿sí? Toda la información, sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es una particularidad propia de este gestor de base de datos que no la tiene, por ejemplo, MySQL. MySQL sí no nos permite hacer eso. ¿Sí? Lo que nosotros podíamos hacer en MySQL era utilizar Sublime Text, Visual Code Studio, el bloc de notas para poder trabajar nuestro código y después copiar y pegar. ¿Sí? Que son estrategias que podemos desarrollar, que podemos utilizar sin ningún problema. ¿Sí? Y eso es una particularidad, esto nos ayuda bastante porque toda la información que nosotros, por ejemplo, ustedes, mientras iban siguiendo la clase, iban tomando sus notas y ahí les va a quedar un archivo para repaso. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Este gestor de base de datos no maneja puerto. Sí maneja puertos diferentes a los que veníamos con MySQL, pero él los configura automáticamente. O sea, él ya viene, ¿cómo se llama? Él ya viene, ¿cómo se dice? Trabajando con sus puertos internos, ¿sí? Y él configura lo que necesita. Sí, él va a configurar lo que necesita ahí, teniendo en cuenta que yo en este momento en el equipo tengo otro gestor como MySQL, entonces no voy a utilizar el puerto 3306 de la base de datos porque sabe que va a generar conflicto. Entonces, él ya, digamos que internamente, ¿cuál sería el proceso? Es lo que cuando se instala y cuando lo ejecuta, él verifica. El puerto 3306 está ocupado con otro gestor de base de datos, no lo utilicemos otro. ¿Sí? Y vendría trabajando, vendría modificando automáticamente para evitar conflictos. ¿Vale? Sí, sí, sí.
Listo. Entonces vamos a dejar hasta hoy acá. No vamos a avanzar más en tema. Tengo aquí el reporte de algunos estudiantes que por conectividad pues no pudieron ingresar. Entonces, para digamos, no aumentar más tema, porque es tema nuevo, vamos a dejar hasta acá. Y el día miércoles continuaríamos entonces ya con las sentencias. Entonces, ya vamos a avanzar un poco más rápido. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen, ya dominan adecuadamente la mayoría de los comandos, ¿sí? Entonces, digamos que prácticamente en esta y la siguiente clase, la del próximo lunes, o sea, la clase de hoy, la clase del miércoles y la clase del lunes, prácticamente ya veríamos todo lo de SQL Server. Entraríamos a hacer prácticas, a hacer ejercicios prácticos para que interioricen bien, ¿sí? Y ya quedaríamos con nuestro gestor de base de datos. ¿Por qué digo esto? Porque es que ya conocemos todas las sentencias y no tenemos ningún inconveniente, ya podemos trabajarlo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta acá, muchachos. Muchas gracias por asistir a la clase. Recuerden que la clase queda grabada, que será subida al canal de YouTube, para que ustedes o las personas que no pudieron acceder puedan revisarla y para que ustedes puedan repasar. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Una feliz noche. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Buenas Que estén noches. bien. Hasta luego, Feliz ingeniero. noche.